Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy José Trader y en este nuevo vídeo vamos a aprender cómo funciona el trading, cómo funcionan los mercados y la bolsa, para que si estamos iniciándonos en ello o si ya llevamos un tiempo, también seamos capaces de ver realmente qué es lo que hay por detrás de todo esto, para que si en algún momento queremos beneficiarnos, podamos hacerlo. Así que bueno, no olvides suscribirte a mi canal y vamos con ello. Aquí en este gráfico lo que estáis viendo es la representación de la evolución de los precios del índice del SP500, el índice americano, que estamos viendo aproximadamente en un año vista, ¿vale? Es decir, estamos viendo la representación de lo que ha estado pasando en el último año. Como estáis viendo, hay subidas, hay bajadas. La pregunta es, bueno, ¿y esto por qué es así? ¿Por qué sube? ¿Por qué bajan los mercados? ¿Por qué hay ciertos movimientos? Es decir, nosotros nos vamos a encontrar diferentes situaciones en los mercados. Y la pregunta es cómo podemos ganar dinero con ellos. Nosotros podemos ganar dinero, por ejemplo, con la dirección. Podemos ganar dinero, por ejemplo, si somos capaces de encontrar un punto de entrada en el que vamos a ver, por ejemplo, que entramos por aquí y resulta que vendemos aquí. Pues bueno, somos unos cracks y hemos ganado por esa dirección. Podemos apostar también a que el mercado puede bajar y podemos ganar también así, o podemos también apostar a que eso no se va a mover, ¿vale? Se puede apostar también a que X cosa en el futuro, por ejemplo, X movimiento no va a suceder y eso también nos puede generar dinero. Es decir, nosotros vamos a ver que realmente el trading es súper amplio y lo que voy a intentar explicaros es que entendáis por lo menos las cosas básicas sobre la manipulación que existen en los mercados también, para que tengáis unas nociones y no os perdáis mucho en este mar de información. Ten en cuenta una cosa, y es que por mucho que queramos, ¿vale? Toda la información que nosotros vamos a recibir del trading en sí va a ser más fomentando el que todos los movimientos se pueden prever. Yo soy de la opinión que no es tanto así. Los movimientos del mercado son imprevisibles, nosotros podemos tener cierto conocimiento, cierta experiencia de lo que va ocurriendo, pero al final el mercado hace lo que le da la gana y tú tienes que ir adaptando ese trading, ese estilo de trading que tú tienes, para ir evolucionando con ello e intentar beneficiarte de las cosas que ya vas aprendiendo. Lo que ocurre es que nosotros vamos a tener, digamos, un flujo de información en la que nos están intentando hablar sobre cómo prever los movimientos del futuro del mercado. Y luego hay otro movimiento, que es el movimiento de manipulación del propio mercado. Es decir, nosotros realmente no tenemos que seguir el flujo de información que nos está intentando enseñar a qué es lo que va a ocurrir, sino lo que tendríamos que intentar realmente es ver cómo se manipulan esos mercados para que acaben subiendo o acaben bajando en determinado momento del tiempo. Entonces, al final, todo esto se resume a una cosa, y es decir, ¿quién manipula los mercados, verdad? Vamos a hacer un pequeñísimo esquema para que entendamos qué es lo que tenemos que tener presente en esto que os estoy intentando explicar, ¿vale? Nosotros tenemos lo que es la bolsa, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el NYSE, tenemos el Nasdaq, tenemos el Amex, tenemos, por ejemplo, la bolsa de bolsa y mercados españoles, por ejemplo, tenemos ese conjunto, ¿vale? Digamos lo máximo, lo que es la bolsa en sí, eso es el órgano superior, ¿vale? Luego tenemos lo que son otros entes, que son los market makers, son los especialistas, que son los que van controlando qué es lo que va ocurriendo con los precios, ¿vale? Que no haya movimientos raros, que la cosa se quede medio controlada, digamos, en lo que es la negociación, que no ocurran pues saltos y eso en las cotizaciones, ¿vale? Luego tenemos lo que son los fondos de inversión, tenemos hedge funds, tenemos otras instituciones que se dedican a gestionar dinero de otros, ¿vale? Fondos de pensiones, por ejemplo, también. Nosotros tenemos fondos que están constantemente gestionando dinero de otros. Esos fondos son muy potentes y van metiéndose en el mercado buscando oportunidades. Lo mismo que nosotros hacemos, pero a un grado muchísimo más grande, ¿vale? Después de eso, digamos que están los traders profesionales, que se dedican a, digamos, a gestionar sus carteras en el mercado sin tener que depender del dinero de otros ni nada de esto, saben más o menos de lo que va el rollo. Y luego, digamos, los traders amateurs, que somos la mayoría, ¿no? En los que estamos intentando ganar dinero del mercado, estamos aquí como hobby o como queramos, ¿vale? Digamos que aquí hay, digamos, un órgano, ¿no? En el que está dirigiendo lo que está ocurriendo en los mercados desde arriba, ¿vale? Que son la zona de los market makers. Todo, cuanto más arriba, pues mejor, ¿vale? Cuanto más conocimiento tengamos de las fases de arriba, mejor, para que nosotros entendamos la manipulación que existe. Pensa una cosa, ¿vale? Y es que todo esto al final es simplemente un proceso. Tanto las subidas como las bajadas son procesos. ¿Procesos de qué? Procesos de subida de precios, procesos de bajada de precios, que se utilizan para
motivar a que la gente haga ciertas cosas. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, ¿no? Por ejemplo, esta semana, lo que hemos estado viendo es que en las últimas 2 semanas el mercado, ¿vale? Ha intentado bajar, ¿vale? ¿Vale? Vamos a acercarlo por aquí un poquillo. Ha intentado bajar. Y lo que nos encontramos es que cada vez que el mercado está bajando, luego el mercado reacciona hacia arriba, ¿vale? Nos damos cuenta de contra esto, cómo puede ser, ¿no? Es decir, se está viniendo el mercado abajo, pero en cambio luego cuando llega a ciertas zonas, el mercado ya empieza a irse para arriba, intenta reaccionar a ese movimiento. Al final siempre digo una cosa en la Trading Room, que los movimientos se provocan con los movimientos contrarios, es decir, si nosotros vamos a buscar una subida, lo que vamos a buscar es que se realice una bajada, ¿vale? ¿Por qué? Porque así es como nosotros vamos a encontrar a alguien que esté comprando en precios buenos para luego que acabe subiendo los mercados, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si nosotros nos encontramos con este movimiento alcista, ¿qué decimos? Cuando nosotros tenemos un movimiento alcista, lo más probable es que en algún momento se desarrolle una bajada. ¿Por qué? Porque ese movimiento alcista está provocando que alguien esté viendo que estos precios son altos, acabe vendiendo sus posiciones y acabe posicionándose en contra, buscando que estadísticamente ese movimiento se venga abajo. Y es por lo que luego al final los movimientos se van provocando. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué provoca que esto se vaya para arriba o qué provoca que esto se vaya para abajo en los mercados? Al final podemos buscar muchas justificaciones, ¿vale? La cuestión es que todo esto, ya os digo, es un poco mentira. Vamos a ver, por ejemplo, el petróleo. El petróleo vamos a verlo en ETF, son instrumentos, ahora después hablaremos de los instrumentos, para que hagáis una idea también de las cosillas. Para que vosotros hagáis una idea, en el petróleo, estamos hablando del miércoles, se dio el tercer dato peor desde el año pasado, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el tercer peor dato desde el año pasado. Echamos para atrás, ¿vale? Vemos el año entero, ¿verdad? Vemos el año entero del petróleo y nos encontramos con que hace 3 días se dio el peor dato de inventarios de petróleo del último año, ¿vale? Digamos el tercer peor dato. Bien, entonces teóricamente eso nos ha enseñado que cuando vemos un dato malo, ¿no? El mercado vendrá para abajo, ¿bien? ¿Qué es lo que ocurre? Fijaros que desde ese momento, ¿vale? Desde que se dio ese dato, el petróleo se está yendo para arriba, ¿vale? Estáis viendo un ETF, pero bueno, el gráfico del petróleo es exactamente igual. Estáis viendo el ETF y se ha ido para arriba desde el inicio. Bien. ¿Qué es lo que puede provocar esto? ¿Vale? Lo que quiero que entendáis es que la información que nosotros recibimos por parte del mercado es muy circunstancial y esas circunstancias se utilizan para que manipulen los mercados. Es decir, nosotros nos han enseñado a que si vemos un dato malo, busquemos la caída en ese activo. Entonces nosotros vemos el dato, ¡buah, qué dato más malo! Vamos a ponernos cortos. Además el mercado, ese mismo día, voy a poneros el gráfico del petróleo para que lo veáis rápidamente y veáis lo que ocurrió, ¿no? Es curioso, es muy curioso porque salió el dato de inventario aquí, ¿vale? Este fue el miércoles. Aquí, ¿vale? Salió el dato de inventario, empezó a bajar, ¿vale? Empezó a bajar, que es lo más curioso, ¿no? Y dices, tío, mira, está reaccionando como debería y está bajando bien. Pues fijaros que 5 minutos después ya prácticamente marcó el mínimo y a partir de ahí se fue para arriba, ¿no? Es decir, teóricamente te hacen el movimiento que supuestamente se tiene que hacer, ¿verdad? Y luego lo que ocurre es que el mercado evoluciona en el lado contrario un montón de tiempo. ¿Y entonces por qué? Porque se fuerza que el conocimiento que nosotros tenemos sea falso, sea erróneo. Y eso es lo que al final provoca los movimientos de los mercados. El que la gente esté apostando en una dirección y al final tenga que salirse. Porque nos están forzando a que estemos pensando en una dirección. Es decir, nos fuerzan a que tengamos datos que estén, digamos, mal aprendidos por parte de nosotros porque se nos han enseñado ciertas cosas. Entonces nosotros aprendemos que las cosas son de una forma en concreto. Y luego resulta que las cosas no son de esa forma. Ese mal conocimiento lo que está forzando es que pensemos en el lado contrario, es decir, se nos da un pequeño caramelo en el movimiento que se está produciendo en el mercado que justifica lo que se nos ha enseñado. Al principio se mueve de una forma y luego al final el mercado hace lo que le da la gana. Puede ser que al final acabe desarrollando ese movimiento, ¿vale? No me malinterpretáis. No implica que siempre tiene que pasar lo contrario, pero que gran parte de las ocasiones lo que vamos a encontrar es un movimiento injustificado en el lado contrario de las noticias que se producen. Entonces, esa información que se publica normalmente por parte de los medios de comunicación o de los
entes públicos, al final tenemos que tomarlo con muchas pinzas. Entonces lo que quiero que entendamos es que al final, si nosotros queremos comprender realmente lo que pasa en los mercados, debemos de dar un paso adelante en otra dirección. Es decir, no en la dirección en la que todo el mundo está viendo los mercados o en la que todo el mundo supuestamente observa los mercados, sino darnos cuenta de que al final los movimientos que se producen son muy diferentes, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo de una empresa que lo estuvo pasando muy mal en el último año, que es M, ¿vale? La he tenido en la cartera de inversión ya unos cuantos meses. Esta empresa resulta que estuvo muy tocada desde el año pasado, ¿vale? Desde el año pasado se desplomó. Os voy a enseñar un gráfico grandísimo para que lo veamos, ¿vale? Porque veáis que esto no es algo baladí, ¿vale? Estamos hablando de que hace 2 años estaba en la zona de 73 esta empresa y el año pasado estaba cotizando en la zona de 17, 18. Ya por aquí, por las zonas de 20, y era una oportunidad de compra muy buena. En el curso de inversión estuvimos comentando el tema y al final te das cuenta de que se forzó a que esta empresa siguiera bajando y bajando y bajando y al final, después de todo esto, la empresa se está empezando a recuperar, está empezando a tener una tendencia, está empezando a desarrollar un movimiento. Recordamos lo que habíamos dicho, ¿no? Si queremos generar un movimiento alcista, necesitamos un movimiento bajista. Se veía como los fondos estaban ahí posicionándose, se veía que la situación iba en otra dirección, pero mientras tanto, todas las noticias en la empresa como que iba prácticamente a quebrar, ¿no? Y las cosas te das cuenta que al final no son así. Después de 6 meses, al final la empresa está recuperando gran parte de la caída. Prácticamente el movimiento que ha desarrollado desde los mínimos ha sido un 70%, 70 y pico por ciento, y estamos viendo cómo va evolucionando. Entonces, al final, lo que quiero que entendamos es que los movimientos que se van produciendo en los mercados van evolucionando por otros motivos, no solo por la información, sino por la manipulación que se produce por parte de alguien de arriba, ¿no? Hemos estado hablando de los fondos, hemos estado hablando de los market makers. Alguien va provocando esas manipulaciones, obviamente sin un movimiento de verdad, ¿no?, teórico que se pueda producir. Pues es raro que se produzcan los movimientos, ¿vale? Vamos a ver el caso. En este caso vamos a ver un ejemplo sobre Tesla, ¿vale? Una empresa que, como veréis, ¿vale?, aquí abajo estamos utilizando Thinkorswim porque es más sencillo, los gráficos son más sencillos, ¿vale? Yo utilizo Interactive Brokers, pero bueno, es una empresa que da constantemente pérdidas, ¿vale? Aquí estáis viendo, estos son los resultados que se han estado dando y vemos pérdida, menos, ¿vale? El negativo esa es pérdida, o un beneficio, pérdida, todo pérdida, ¿vale? Es decir, la empresa da constantemente pérdidas. Y dices, bueno, y si nosotros miramos la evolución de esta empresa, ¿no? Y dices, tío, vamos a mirar la evolución de esta empresa. Y realmente dices, pues tampoco. O sea, si esta empresa está dando siempre pérdidas, ¿por qué está subiendo? ¿No? No lo entendemos. O sea, teóricamente sería una estupidez, ¿no?, lo que está pasando. Y bueno, ahí está, ¿no? Entonces, lo que quiero que entendamos con esto es que no podemos hacerle caso a las cosas que son teóricamente correctas, ¿vale? A lo mejor Tesla dentro de unos años quiebra y se acabó. Y ya está, ¿no? Y se acabó la locura, ¿no?, de estar manteniendo una empresa que está constantemente dando pérdidas en unos precios desorbitados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que pensar desde otra perspectiva para intentar comprender los mercados, ¿vale? Y mi objetivo es ese, mi objetivo es que veáis las cosas. Tenemos instrumentos diferentes para abordar las posiciones en los mercados. Nosotros tenemos las acciones, aquí estamos viendo las acciones. Tenemos otros instrumentos como son los futuros, que se utilizan sobre todo para especular en el corto plazo, sobre todo por la parte de los pequeños inversores, ¿vale? Los profesionales normalmente utilizan los futuros para cubrirse de las posiciones que tienen en los fondos. Pero bueno, se pueden utilizar los futuros, se pueden utilizar las opciones. Nosotros utilizamos principalmente opciones. ¿Por qué? Bueno, por ciertos motivos que ya he explicado en muchos vídeos, pero te permiten mucho más juego de lo que otros productos, te permite no equivocarte tanto, y si te equivocas, pues bueno, la cosa no está acabada del todo. Entonces hay muchos instrumentos, están diferentes activos, ¿no? Está como los índices, están las acciones, están las materias primas, están las divisas, ahora están empezando a salir las criptomonedas. Hay muchísimas cosas sobre las que se pueden operar, ¿vale? Los bonos, que mucha gente los desconoce, la volatilidad. Es decir, se puede operar sobre muchos activos. Todos esos activos, pensad una cosa, y es que aunque están interrelacionados, al final tienen una manipulación independiente. Es decir, si nosotros miramos los bonos, os voy a enseñar el ETF de los bonos, que es TLT, bonos de largo plazo.
estos bonos también se mueven a su rollo, digamos, ¿vale? Si vemos el del oro, ¿vale? El ETF del oro, pues el ETF del oro se mueve también a su rollo. Y digamos que va evolucionando, poco a poco va evolucionando. Y van desarrollando ciertos patrones, van desarrollando ciertas evoluciones, ciertas manipulaciones, que nosotros podemos ir viendo y viendo si merece la pena apostar a algo o no. Ese es el objetivo final. El objetivo final del trading en sí es decidir si existe mayor probabilidad o menos probabilidad de que hagamos algo para intentar llevarnos un movimiento que nosotros consideremos lo suficientemente bueno como para que arriesguemos algo de dinero en esa evolución. Es decir, si nosotros estamos viendo, por ejemplo, que el oro está haciendo aquí un máximo, pues nosotros podemos apostar a que el oro va a bajar, podemos apostar a que el oro no va a subir, es decir, pero si nosotros vemos que existe esa probabilidad. La pregunta del millón es, José, bueno, ¿y cómo sé yo si existe más o menos probabilidad? Bueno, eso requiere un poquillo de tiempo y un poquillo de experiencia. Es decir, nosotros vamos a ver la evolución de los activos, vamos a ir viendo cómo se van desarrollando las cosas, y al final eso va a ir creando unos hábitos, unos patrones que nosotros vamos a ir identificando en los mercados de cómo se están comportando los movimientos de esos precios, cómo se están comportando las negociaciones, cómo se están comportando las noticias, cómo se están comportando la mayor parte de la gente. Es decir, vamos a ver muchas cosas que están interrelacionadas con ello y a partir de ahí nosotros podemos sacar alguna conclusión. Ya os digo, la mayor parte de los traders lo que buscan es decir, esta es mi opinión y va a misa, ¿no? Y eso va, eso va a ser lo que va a pasar. Y dices, bueno, ya, pero hay que tener la mente abierta porque las cosas no son blanco o negro. Al final en el mercado tú puedes tener una opinión, yo siempre la tengo, pero siempre digo lo mismo. Bueno, yo pienso esto, pero ya veremos a ver lo que pasa, ¿no? ¿Quién sabe? Es que el mercado es así. Tú puedes pensar que va a pasar una cosa, luego que resulte que pase lo contrario. Pero el trader al final, el que está intentando operar en bolsa, no se puede ceñir a simplemente esperar exactamente lo que él piensa, ¿no? Sino que tenemos que también estar abiertos y ser relativamente flexibles en algunas ocasiones para esperar qué es lo que puede llegar a pasar. Por ejemplo, en el S&P, cuando estuvimos viendo la caída que ocurrió en febrero, hice un vídeo, ¿no? Diciendo, mira, el S&P no va a bajar más de aquí, ¿vale? Y bueno, el SP no ha bajado. Bueno, ha bajado un poco, ¿no? Ha bajado, me parece que bajó un día, pero bueno, bajó prácticamente nada, ¿vale? Hicimos ese vídeo diciendo, mira, tranquilo, el SP no se va a desplomar, por ahora la cosa no tiene pinta de que esto se desplome, ¿no? Bueno, al final eso es una situación, ¿no? Que prevés para el futuro, no tienes ni idea de lo que va a pasar, porque yo normalmente cuando veo las cosas, a lo mejor 3 días, 4 días, más o menos entiendes lo que puede pasar, luego ya a partir de ahí empieza a ser un abismo, ¿no? Dices, bueno, pueden pasar 1000 cosas en el mercado en una hora, pues imagínate a lo mejor apostar algo aquí a 3 años, ¿no? Pues pueden pasar millones de cosas. Entonces, tenemos que ser también flexibles, de tener una idea y ser capaces de modificarla si hace falta y si las circunstancias que tu sistema dice te motivan a cambiarlo, ¿vale? ¿Por qué estoy contando todo esto? Y es porque estoy planteando el hacer un curso sobre aprender trading desde cero, ¿vale? Lo estoy planteando desde hace ya unos meses, ya está tomando forma y dentro de no mucho tiempo empezar a ver la luz, ¿vale? Mi objetivo, ¿qué es? Pues que aprendáis de verdad a por lo menos entender qué es lo que ocurre en los mercados, que entendáis por lo menos cómo podemos beneficiarnos de ellos, no necesariamente cómo lo hago yo, eso es muy importante, con opciones y siguiendo a los institucionales, que es algo que ya he compartido con vosotros, sino otro tipo de información que nosotros utilizamos para saber qué es lo que ocurre en los mercados, qué es lo que podemos esperar, qué es lo que tenemos que buscar. Al final eso es lo que tenéis que pensar, ¿vale? Entonces, bueno, que lo iremos comentando seguramente en el canal. Quien tenga algo de interés en ello, pues nada más que nos escriba, jrt@yourrealtrading.com y lo iremos comentando. Pero al final, ¿cómo funciona el trading? Es sencillo. Unos compran, unos venden. Unos tienen información y otros tienen desinformación. Es simplemente eso, cuestión de situación y a partir de ahí ir construyendo. Así que bueno chicos, ya sabéis que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribir a mi canal. Nos vemos en el siguiente y hasta luego.